a la resolución de la actividad práctica de microbiología de los alimentos de la materia de Introducción a la Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias de Córdoba. Vimos que el objetivo del siguiente trabajo práctico tenía por finalidad poder discutir las características que imparten los microorganismos en los alimentos. Es decir, estos microorganismos cuando crecen y se desarrollan en los alimentos pueden impartirles características de elaborar, colaborar con esa elaboración de ese alimento, como por ejemplo tenemos los microorganismos, las levaduras que pueden hacer vinos, cervezas o panificados, los microorganismos lácteos, las bacterias lácticas que favorecen las fermentaciones para la elaboración de yogures, imparten maduración en los quesos, entonces todos ellos colaboran a la elaboración de un alimento. Pero también los microorganismos afectan las características, ya sea que lo deterioran al alimento, que es un efecto negativo en sus características, o también pueden comprometer la inocuidad de las personas, de los consumidores, de los adquirientes de productos, que también son características negativas que los microorganismos modifican en los alimentos. La función de esta resolución es poder explicar qué acciones llevaron a cabo estos microorganismos de acuerdo a los ejercicios que nosotros estuvimos viendo. En la actividad práctica 5, el ejercicio 1, había que explicar al dueño nuevo de ese frigorífico por qué había una diferencia entre la carne fresca y la carne que fue procesada para hacer picadillo o para hacer salchichas. Y a su vez, por qué se conservaban en distintas formas, por qué la salchicha tenía un tiempo de vida útil diferente a la del picadillo. Había que utilizar una explicación basada en la microbiología para poder encontrar la respuesta. Acá tenemos que la pasta fina de molienda fina que salía, esta pasta de carne de molienda fina que salía de estas máquinas, después la destinaban la mitad para hacer picadillo y la mitad para hacer salchicha. La conservación, el tiempo, es de 12 meses en el picadillo y en la temperatura se conservaba a temperatura ambiente, en un envase metálico sellado y con la presencia de conservantes. La salchicha salía de la misma pasta, pero tenía un tiempo de vida útil de 3 meses, se tenía que conservar en frío, el envase era plástico y también utilizaba la presencia de conservantes. Bueno, con respecto a la carne fresca, las salchichas como el picadillo pasan por tratamientos térmicos de incremento de temperatura con el fin de disminuir las cargas microbianas y las bioquímicas de las reacciones. Si nosotros vemos el gráfico que se encuentra al costado, vemos que los microorganismos se desarrollan a una temperatura óptima, pero pasada esa temperatura hay una desnaturalización de las macromoléculas que forman parte de este alimento, cambiándolas, modificándolas y haciendo que ya no cumplan su función. Esas macromoléculas, como por ejemplo las proteínas que se modifican tanto en los microorganismos como en la célula de la carne, haciendo que los mecanismos bioquímicos del microorganismo o en la célula de la carne se deterioren y no puedan seguir trabajando y actuando sobre el alimento, por lo cual a mí me garantiza que no va a haber crecimiento de microorganismos. Todo, siempre y cuando dependiendo de la cantidad de temperatura que nosotros le podamos aplicar al sistema. La conservación del picadillo fue diferente de la de la salchicha porque, primero, el tratamiento del picadillo es una esterilización con una temperatura de más de 100 grados, en condición envasado directamente en la lata, y lo que se busca es que tenga ausencia de microorganismo. En cambio, la conservación de la salchicha fue con un tratamiento de pasteurización con temperaturas que estaban cercanos, alrededor de 100, no, es más baja de 100, son alrededor de 85 grados, alcanza la pasteurización de la salchicha, y esta condición es sin envasar que se hace pasteurizado y todavía tiene presencia de microorganismos. No es como la esterilización donde se busca la ausencia de microorganismos. Acá tenemos un gráfico al costado donde vemos cuáles son las temperaturas en las cuales los microorganismos tienen crecimiento, por ejemplo los mesófilos, que son donde se encuentran el núcleo de los patógenos. Vemos que hasta los 47 grados ellos presentan una actividad de crecimiento. Pero si yo le aplico más 55, no implica que lo esté matando, implica que no crecen. Por lo cual una temperatura adecuada para matar a los que son los mesófilos son las temperaturas que están en el orden de los 70 grados. Por eso la pasteurización se ejecuta a una temperatura de 70 grados en los líquidos. Ahora, si es un producto cárnico como esta salchicha, al ser denso, al ser una masa, lo que se tiene que aplicar es más calor para que pueda llegar al centro de esa masa y pasteurizar. Por eso se la hace alrededor de 85 grados. Ahora, cuando uno hace una esterilización que supere los 100 grados,
lo que está destruyendo son los microorganismos, tanto mesófilos como termófilos que pueda haber en el sistema. Porque esos microorganismos termófilos resisten el crecimiento hasta cerca de los 70 grados, pero una temperatura de más de 70 grados, unos grados más por encima de 70, no los daña, no los mata, sino que continúan estando presentes en el alimento y son los que están presentes en la salchicha. Ahora, si yo los llevo a 100 grados, a esos termófilos ya lo he eliminado porque ellos a lo mejor 10, 15 grados más soportan hasta los 82, 83, 85 grados, capaz que hasta los 90, pero ya llevándolo a más de 100 grados, esos microorganismos ya son destruidos por la acción. Es por eso que yo obtengo esta conservación mucho más larga, esta conservación mucho más prolongada, porque los microorganismos presentes cuando hacen un proceso de esterilización mueren. Entonces queda en ausencia de microorganismos. A diferencia de la pasteurización, que lo que busca es eliminar los mesófilos dejando cierta cantidad de microorganismos. En la actividad práctica del ejercicio 2, teníamos una persona que visitaba a esta empresa de alimentos, esta láctea, y no encontraba la diferencia entre yogur y una leche cultivada, porque para él eran leches con el agregado de microorganismos. Eran leches fermentadas por el agregado de microorganismos. Como tecnólogo lácteo debemos indicar la diferencia que radica entre estos dos productos, como también explicar la importancia de estos productos en la alimentación y cómo se denominan este tipo de microorganismos. Las leches fermentadas pueden ser de yogur o pueden ser una leche cultivada. Ahora, si es yogur, el código define que únicamente se puede designar yogur cuando están presentes estos dos microorganismos juntos, que es el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. ¿Puede ser agregado otras bacterias lácticas? Sí, pueden ser agregados. Pero si están el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus, esto se denomina yogur. Eso no implica que no se le agregue otras bacterias si uno quiere, por ejemplo una Bifidobacter, entonces termina siendo un yogur con el agregado de Bifidobacter. En cambio, las leches cultivadas es cualquier tipo de bacteria láctica que pueda acidificar esa leche, pero con la única diferencia de que no tienen que estar juntos en el mismo momento el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus, porque si están ambos, eso se llamaría un yogur. Es más, el Lactobacillus bulgaricus no debe estar en las leches cultivadas. Puede estar la presencia de Streptococcus thermophilus, pero no Lactobacillus bulgaricus. Entonces, una leche cultivada es otras bacterias, pero no la mezcla simbionte entre Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Eso es un yogur. Una leche cultivada puede ser un Streptococcus thermophilus solo o junto con otras bacterias lácticas que no sean Lactobacillus bulgaricus. Si llegan a ser, eso se denomina yogur. Ahora, estos microorganismos que están en estas leches fermentadas son probióticos, son microorganismos vivos reconocidos como habitantes normales del intestino humano que al ser ingeridos potencian las propiedades de la flora intestinal, es decir, son un conjunto de microorganismos que consumen alimentos que están dentro de nuestro intestino y lo ayudan a procesar, a digerir y a su vez liberan sustancias que a nosotros nos funcionan como reguladores o como mejoradores de nuestra salud. Acá tenemos un recuento donde un yogur tiene un mínimo de 10 a la 7 cantidad de microorganismos lácticos, de bacterias lácticas totales, y una leche fermentada o cultivada el mínimo de 10 a la 6 por gramo. En la actividad práctica 5, el ejercicio 3, acá habíamos planteado de una persona que tenía una cierta reticencia a comprar productos industriales como las mermeladas debido al agregado que tenían de aditivos. Entonces él quiso hacer su propio producto y sin calor, algo bien natural, bien molido, sin uso de transferencia térmica, porque empezó a hacer un puré de manzana y para conservar el puré de manzana le agregó un 5% de azúcar que le habían recomendado porque eso le iba a proteger del deterioro. Es cierto, llegó una actividad de agua de 0,90, por lo cual el crecimiento de bacterias y levaduras se veía bastante complicadas. Sin embargo, a los 3 días en la heladera presenta una mata de color verde, que es el crecimiento de un hongo que ya fructificó. Entonces, él observa la mermelada de manzana que tenía en la heladera, que no tenía ningún microorganismo sobre la superficie, y se cuestiona, ¿qué puedo hacer para hacer que este puré de manzana sea como la mermelada que no se deterioró? Entonces, nosotros tenemos que ver que acá la actividad de agua es principalmente el componente que tenemos que trabajar. ¿Debido a qué? Debido a que yo no le puedo agregar aditivos porque él tiene una visión negativa del uso de los antibacterianos, por ejemplo, o conservadores microbianos. Por lo cual debe reducir la actividad del agua o utilizar una técnica de control o reducción de microorganismos. Un mayor contenido de azúcar va a hacer que tenga más sólidos, solutos, disueltos, que hacen que se retenga más el agua, que ya no esté libre, haciendo
que éste disminuye su actividad de agua. Le podemos dar un proceso de cocción, porque dándole un proceso de cocción lo que nosotros hacemos es dándole temperatura al sistema y de esa manera estamos destruyendo microorganismos. Entonces, darle un proceso de cocción va a hacer que esta mermelada, al ser cocida, disminuya la carga microbiana y de esa manera también se deseca en cierta medida, pierde líquido, pierde cantidad de humedad y eso hace que disminuya la actividad de agua. Otra alternativa que podría utilizar es acidificando con jugo de limón. El tema es que agregarle jugo de limón implica de que cambie en ciertas medidas el sabor que tiene este puré de manzana, pero nosotros no estamos evaluando el sabor, lo que nosotros estamos evaluando son medidas para que no crezcan estos hongos. Entonces, entre que le pone azúcar para disminuir la actividad de agua y a su vez le pone ácidos, como el ácido de jugo de limón, hace que sean barreras que se suman para el desarrollo de estos hongos. Otra forma que podría hacer es haber practicado una pasteurización sobre ese puré de manzana. No te digo cocinarlo, sino que pasteurizarlo. Lo pone en un frasco de vidrio cerrado, lo pone en agua superior a 80 grados centígrados y lo deja 15 minutos para poder actuar el efecto del calor para disminuir esa carga de hongos y de esa manera que el alimento continúe teniendo una vida un poco más prolongada. Tenemos la actividad práctica 5, el ejercicio 4, donde era un parripollo peligroso, donde una persona consumió este pollo que había comprado, se descompuso varios días, había quedado pollo en la heladera, por lo cual lo llevó a conservar, lo llevó a hacer analizar con un análisis microbiológico de bacterias, de acuerdo a lo que especifica en el capítulo 3 del Código Alimentario Argentino, que comenta que que para los alimentos donde han sufrido un proceso de cocción y están listos para consumir, qué tipo de análisis microbiológico se realiza. Esta persona realizó este análisis microbiológico de bacterias y tuvo presencia de bacterias negativas, es decir, no apareció ninguna bacteria patógena dentro de lo que es ese pollo que compró. Había que explicar una posible causa de ese malestar gastrointestinal, tratar de identificar qué sucedió en la pollería con los pollos que estaban vendiendo y cómo se podría llegar a evitar un suceso de nuevo, o sea, que vuelva a ocurrir esto que le pasó a él. Bueno, el tema es que las bacterias negativas estaba perfectamente bien porque el problema acá radicaba en que había presencia de virus, que era una enfermedad de transmisión alimentaria virósica, y los virus son responsables de una gran cantidad de estas, no siendo únicamente responsables las bacterias, sino los virus, son muy importantes. Entonces, acá, el primer punto, explicar una posible causa de malestar, si vos hiciste un análisis bacteriano y de negativo, es porque puede ser que haya presencia de norovirus. ¿Por qué? Porque le duró varios días la enfermedad, entonces no fue una intoxicación de 24 o 36 horas, sino que fue una infección que le duró varios días. En el punto 2 trata de identificar qué sucedió en la pollería con los pollos asados que estaban vendiendo y lo que sucedió fue que hubo una contaminación cruzada. Probablemente está trabajando con el pollo crudo, con la bandeja, con los utensilios como por ejemplo el cuchillo para trozar, sus manos que están tocando ese pollo crudo, lo lleva a la parrilla y capaz que está sacando con su misma mano y su mismo utensilio un pollo asado. Uno basta mirar estas roticerías de pollo para ver cómo esos cubiertos comparten entre el pollo asado y el pollo crudo tiempo. Entonces, el punto 2 y 3 se trata de la contaminación cruzada. Los pollos crudos pueden ser responsables de transportar el virus, al igual que las manos de las personas que lo estuvo tocando. Por lo cual, en esta situación se tiene que trabajar mucho sobre buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de manipulación de alimentos. Un correcto higienizado de las manos, un correcto higienizado de los utensilios, o los utensilios separados por áreas, con un mango rojo, a lo mejor separado en un costado con un tabique, esa mesada, donde estén los pollos crudos, y en otro lado, con otro color, los cubiertos que va a utilizar, donde están los pollos ya cocidos. Acá vemos, para graficar un poco la importancia de los virus de las enfermedades alimentarias, en International Journal of Food Microbiology está hablando sobre las enfermedades causadas por los alimentos debido a patógenos y tienen aproximadamente unos 600 millones de esas personas al año, de las cuales el norovirus causa 120 millones de enfermedades y representa el 20% de todas las ETAs causadas por microorganismos. Muy en segundo lugar se encuentra el virus de la hepatitis A con 14%, con un 2%. Y acá vemos en el trabajo más abajo de Epidemiology Infectology, o sea, infectología epidemiológica, en donde habla de los poultry, que son las piezas de alimentos, piezas de carne que derivan de las aves.
Y ahí podemos ver que en el poultry llamado chicken, en la primera columna de la imagen de la derecha, vemos que en la cuarta posición se encuentra norovirus. Después de Salmonella, Clostridium y Campylobacter, tenemos la presencia de norovirus. También encontramos ahí la presencia de Staphylococcus aureus, que es bastante importante, pero ustedes ven que en el pollo es un transmisor de este virus llamado norovirus. Por último, para graficarle ya a modo representativo, sumándolo del teórico, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, del CDC, él habla sobre cuál es el top 5, cuáles son las cosas, el top de los patógenos que causan enfermedades y cuáles son las fuentes. Y acá menciona el norovirus como el principal patógeno y el chicken, pollo y productos lácteos encuentran en el top de todas estas causas y enfermedades. Ustedes ven lo que representa realmente esta presencia de norovirus que no está legislado en el Código Alimentario Argentino, que se tiene que hacer un análisis para poder liberar un lote de alimentos. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.